buenos días a todas y a todos. Me da un enorme gusto venir hasta estar aquí y percatarme de la importante convocatoria que hemos logrado para discutir un tema que nos incumbe a todos y así luchar conjuntamente por una sociedad más incluyente e inclusiva. Celebro, pues, su presencia e interés nacional para atender un tema fundamental como es la armonización legislativa de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Saludo a las autoridades que nos acompañan en la mesa, quienes más tarde dirigirán a todos nosotros, nos hablarán de la situación que atraviesa nuestro país en esta materia. Mi especial agradecimiento por la presencia de legisladores y legisladoras que viajaron de diversos puntos de la República Mexicana para ser parte de la reunión de parlamentarios locales para la armonización legislativa de los derechos humanos de las personas con discapacidad. La Cámara de Diputados da la bienvenida y abre sus puertas a todas y a todos ustedes. Hoy nos hemos reunido para tratar un asunto de toda trascendencia y que no debemos aplazar más. El primer punto para analizar la situación en la que encuentra nuestro país respecto a la armonización de las legislaciones locales con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y la segunda, y no menos importante, para trabajar en las coincidencias y atender las recomendaciones que nos permitan una armonización respetuosa en los estados que coadyuve a reconocer e impulsar de manera comprometida los derechos de las personas con discapacidad. Es cierto que se han logrado avances en esta materia, avances que no hubieran sido posibles sin el impulso de la sociedad civil. No obstante, tenemos un largo camino que recorrer para garantizar la inclusión sustantiva de las personas con discapacidad. Tenemos el gran reto y sobre todo la enorme oportunidad de hacer diferencia y asentar las bases para que las niñas y niños, mujeres, hombres y personas mayores que viven con una discapacidad y enfrentan limitantes en su accesibilidad, atención, movilidad y que lastimosamente son víctimas de discriminación, vean en la vía de la legislación reconocidos sus derechos, atendidas sus demandas para la realización de una vida plena por los mexicanos y mexicanas con discapacidades. Para ello, debemos tener plenamente identificadas las recomendaciones que ha permitido el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, luego de analizar nuestra situación. Esta jornada estará dividida en dos bloques. En primer lugar, diversos expertos del tema tomarán la palabra para ampliar nuestro conocimiento y nuestra conciencia sobre la situación de las personas con discapacidad en México, los derechos que actualmente no se les garantizan en plenitud y la importancia de lograr su inclusión plena, no solo para las personas con discapacidad, sino la importancia para toda la sociedad mexicana. En segundo lugar, se integrarán mesas de trabajo divididas por regiones en las que, a partir de la experiencia propia, se obtendrá un diagnóstico de cómo estamos en los estados y con ello avanzar en el tema legislativo, aspecto que, no tengan duda, cuenta con el apoyo de esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, de este honorable órgano legislativo, así como con mi compromiso personal. Este encuentro pretende ser propositivo, es sumar voluntades y compromisos que nos hagan vivir en un país que actúa por la sociedad. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de esta Cámara realizó un primer ejercicio de análisis sobre la situación de la legislación de cada entidad respecto a los derechos de las personas con discapacidad. Se trata de un trabajo que muestra necesidades particulares a nuestra consideración, hace falta que atender. Reconociendo en todo momento la independencia y los congresos locales y sin pretender interferir en sus procesos, este análisis que se pone a su consideración se encuentra en la memoria de USB que les fue entregada a cada uno de ustedes como parte de las carpetas del material de trabajo. Confío que la reunión parlamentaria de parlamentarios locales para la armonización legislativa de los derechos humanos de las personas con discapacidad que hoy nos congrega logre acuerdos que se reflejen próximamente en cada una de sus entidades. No debemos olvidar que el próximo año México informará a la ONU el avance que se ha registrado
respecto a las recomendaciones emitidas y el estatus que guarda el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nuestro objetivo no se debe limitar a cumplir con dichas recomendaciones, sino ampliar este catálogo de derechos y sentar un precedente en la manera que atendemos dicho tema. La meta es ofrecerle a las personas con discapacidad un país donde puedan desarrollarse de manera plena, libre de barreras físicas y sociales, de modo que garanticemos a las personas el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales que conlleve el goce de una vida autónoma e independiente. Les agradezco de nueva cuenta su asistencia y su participación y cedo la palabra al licenciado Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nos dirigirá un mensaje. Gracias, diputado Mesta. Por favor, licenciado. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Saludo con enorme afecto al señor diputado Luis Fernando Mesta, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, y celebro mucho la iniciativa que conjuntamente con la Comisión Nacional llevamos a cabo para tener este foro de discusión. Saludo con mucho cariño y afecto también a la doctora Mercedes Juan, representante del Secretario de Desarrollo Social y titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. A mi muy querida amiga, licenciada María Angélica Luna Parra, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, al señor doctor Ricardo Sepúlveda, director general de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y saludo a mis colegas de comisiones estatales, Víctor Manuel Cid, presidente de la Comisión Estatal de Tlaxcala, a la licenciada Roxana Ábalos, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, a Jorge López Esparza, presidente de la Comisión Estatal de San Luis Potosí. Y saludo al señor consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Alberto Atié, amplio conocedor de estos temas y de muchos. La verdad es que su vocación de defensor de derechos humanos así es realmente un tinto de orgullo para la Comisión Nacional de Derechos Humanos que sea nuestro consejero. A mis compañeros de la Comisión Nacional, Ismael Eslava y Joaquín Alba Ruiz, el primer visitador, segundo titular del área de personas con discapacidad de la CNDH. A los señores diputados y diputadas de las diferentes legislaturas de los estados y a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, a quienes les expreso mi más profundo agradecimiento y reconocimiento por estar aquí para compartir sus experiencias y perspectivas. Estoy seguro que sus aportaciones serán invaluables para consolidar el proceso de armonización legislativa en favor de los derechos de las personas con discapacidad. A los expertos, a quienes agradezco que puedan ayudarnos precisamente en la discusión de estos temas. Señoras y señores, en México, la igualdad, la inclusión y el respeto hacia las personas con discapacidad lamentablemente continúan siendo asignaturas pendientes. Si bien es cierto que en el ámbito normativo se han registrado varios avances, basta con salir a la calle para constatar que es mucho lo que todavía nos falta recorrer en este sentido, para generar un entorno en el que la igualdad y vigencia de sus derechos humanos sea una realidad, trascendiendo el mero reconocimiento formal de los mismos. Buena parte de las tareas pendientes en este ámbito pasa por lograr que las políticas públicas tengan un enfoque que reconozca y considere a las personas con discapacidad, para propiciar una igualdad que permita la inclusión, reconociendo y abriendo las oportunidades para que realicen sus planes de vida y desarrollo de la misma forma como lo haría cualquier otra persona. La discapacidad no debe significar una barrera infranqueable que condicione y limite las opciones de vida de las personas, ni algo que genere exclusión y discriminación entre la sociedad por prejuicios y creencias infundadas. A partir de la reforma del 2011, de junio del 2011, se fortaleció la convicción de que el tema de la atención de los derechos humanos
e inclusión de las personas con discapacidad forma parte de una agenda nacional en la materia, toda vez que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por México el 2 de mayo de 2008, ahí se integra al parámetro de regularidad constitucional. Por ello, debe ser una alta prioridad el pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad y el cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por el Estado mexicano en la materia. Si bien es cierto que existen acciones, proyectos, propuestas en las que se percibe un interés por no seguir excluyendo a las personas con discapacidad y transitar con un enfoque transversal hacia su inclusión efectiva en la sociedad, también lo es que es necesario multiplicar esfuerzos para abatir los obstáculos que todavía inciden de forma negativa en el ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad. El colectivo de personas a que me refiero sigue siendo uno de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad en el país y en el mundo, que ha enfrentado históricamente la invisibilidad, la exclusión y, en diversas ocasiones, la imposición de normas y políticas públicas inadecuadas, debido en gran medida a la visión históricamente médica o asistencial asumida por la mayoría de los gobiernos hacia este grupo de población. De ahí la importancia de avanzar hacia un nuevo paradigma en el que las personas con discapacidad dejen de ser vistas como objetos de caridad y asistencia para convertirse verdaderamente en sujetos de derechos y obligaciones y se respeten sus libertades fundamentales. A pesar de la promulgación de leyes específicas, del diseño y la ejecución de planes y programas nacionales de inclusión y el establecimiento de instituciones destinadas a atenderlas en lo médico y protegerlas en lo social, la marginación y el menoscabo de su dignidad no han cesado. Los abordajes que se han hecho con la intención de modificar su realidad a lo largo de la historia no han sido contundentes y los más eficaces se han limitado a paliar algunos de los signos de desigualdad estructural que pesan sobre las personas con discapacidad desde hace siglos y hoy en día no proporcionan argumentos sólidos y suficientes para fundamentar las condiciones que posibiliten su plena participación en todos los ámbitos a partir de un enfoque de justicia distributiva. México se destaca entre los países que más han suscrito ordenamientos correspondientes a los sistemas universal y regional de protección a los derechos humanos, pues ha ratificado prácticamente todos los instrumentos internacionales en la materia. No obstante, la vida que enfrentan quienes encarnan esta condición constituye una clara muestra de las grandes lagunas existentes entre el papel que se firma y la realidad que exige su efectivo cumplimiento. De ahí que tengamos las instituciones públicas un compromiso de hacer realidad esa brecha existente entre las normas y su aplicación, y de ahí también el compromiso que la CNDH tiene que hacer y refrenda para materializar concretamente lo que, derivado de la Convención, se establece de fortalecer un mecanismo de observación de la política precisamente en materia de discapacidad. Y de ahí que estemos realizando acciones para encaminar ese trabajo a que ese mecanismo sea un mecanismo funcional, inclusivo y que permita precisamente observar la política en la materia. En muchas ocasiones la deficiencia de los informes presentados a los mecanismos de seguimiento internacional de estos instrumentos internacionales complica la evaluación real del grado de avance en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. De igual forma, las inconsistencias manifiestas en las herramientas estadísticas existentes dificultan tanto la identificación de los problemas como el diseño de estrategias eficaces de política pública que favorezcan la efectividad de estos derechos. Estas debilidades se evidencian concretamente cuando los señalamientos que hacen los organismos internacionales de supervisión muestran claras divergencias entre lo expresado en los postulados normativos del derecho internacional y la legislación interna. Aún hay muchos ordenamientos federales, estatales y municipales que no ofrecen una adecuada protección en materia de derechos humanos e incluso hay ciertos rubros en los que se percibe un vacío por ausencia total de normas adecuadas.
Estas circunstancias complican el ejercicio de los derechos y su protección por parte de las autoridades públicas. Uno de los ejes fundamentales del trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como mecanismo independiente de monitoreo nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es precisamente el relativo a la identificación de las necesidades normativas a nivel local o federal, a fin de someterlas a consideración de las autoridades correspondientes y fortalecer el marco regulatorio y las políticas públicas para el desarrollo e inclusión de los derechos de las personas con discapacidad. Y ahí es precisamente donde refrendamos ese compromiso para hacer realmente una tarea de monitoreo eficaz y adecuada por parte del mecanismo, y de ahí que estemos trabajando para ese fortalecimiento, y desde luego en ello está inscrito la convicción de un servidor y de su equipo de trabajo, y seremos receptivos de los comentarios y críticas que en ese aspecto se viertan. Debo destacar aquí la gran participación y opiniones que el consejero Atié nos ha dado. Estamos trabajando para materializar muchas de las sugerencias por él planteadas, y nuestra estrategia es ir fortaleciendo ese mecanismo. Por todo lo que he expuesto, es urgente avanzar en lo que se refiere a la salvaguarda de los derechos humanos de las personas con discapacidad para romper con el sistema de exclusión estructural en el que se ha vivido desde hace muchos años, y por eso resulta fundamental concretar procesos eficaces de armonización legislativa acordes a la Constitución General de la República y los instrumentos internacionales de los que México forma parte. Dichos procesos de armonización legislativa constituyen condiciones que posibilitan el acceso y disfrute de los derechos más elementales para las personas con discapacidad, y que deben concretarse en acciones específicas encaminadas a resolver sus necesidades de accesibilidad, salud, educación, empleo y recreación. Asimismo, es importante tener en cuenta algunos procedimientos de protección contra conductas discriminatorias, puesto que la igualdad formalmente reconocida a nivel normativo y teórico aún está en espera de ser una realidad que se materialice en beneficio de las personas con discapacidad, las cuales, no obstante los diversos esfuerzos que se han emprendido, tanto en el ámbito nacional como internacional, para promover la vigencia y efectividad de sus derechos, todavía enfrentan, como decía, condiciones adversas que las marginan de las oportunidades de desarrollo. El reto es construir la igualdad partiendo de la diversidad. Es fundamental señalar que, a pesar de su intención de armonizarse con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el orden jurídico nacional en la materia no contempla mecanismos de consulta a las organizaciones de la sociedad civil en lo que se refiere a la transversalidad del tema de la discapacidad en las políticas públicas. Existen además otros ámbitos que resultan de primordial atención y que son muestra de la exigencia de una armonización legislativa seria y profunda. Por ejemplo, el fortalecimiento de las disposiciones legales relativas a la seguridad y protección en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, las relativas a la protección contra la explotación, violencia y abuso contra este sector poblacional, aquellas que procuren el ejercicio pleno del derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, el derecho a la movilidad personal con la mayor independencia posible y la participación en la vida política y pública en igualdad de condiciones que los demás, entre otros. Todos ellos aspectos de la vida de las personas con discapacidad que es necesario se vean reflejados de manera contundente en nuestro marco jurídico. México fue quien propuso la creación de la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, razón por la cual nuestro país debe reforzar su papel como promotor y defensor de las causas de las personas con discapacidad y generar avances concretos en la observancia y vigencia de esos derechos. Es por eso que quienes estamos hoy aquí reunidos debemos esforzarnos por transformar la realidad y la vida de las personas con discapacidad mediante la consolidación de un marco normativo justo y congruente con la dignidad y los derechos de este sector poblacional. Nuestro desafío es lograr que participen activamente en sus comunidades y contribuyan en su desarrollo, acabar con prejuicios y estereotipos que en razón de la discapacidad de una persona le nieguen o reduzcan sus posibilidades de vida y desarrollo. Tenemos ante nosotros
la posibilidad de actuar para incidir de manera positiva y determinante en la realidad de las personas con discapacidad, en la forma y términos como miles de mexicanas y mexicanos enfrenten de manera cotidiana el reto de vivir y desarrollarse en un entorno que los limita, excluye y discrimina por ignorancia y falta de interés y solidaridad. Por ello, podemos y debemos actuar para revertir esta situación. Todo con ellos, nada sin ellos. Creo que es lo que debemos tener como eje transversal. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Para declarar formalmente inaugurada esta reunión de parlamentarios locales para la armonización legislativa de los derechos de las personas con discapacidad, tiene uso de la palabra el diputado Luis Fernando Mesta Soule. Por favor, diputado. Bueno, siendo las 10:30 horas de este miércoles 26 de julio de 2017, declaro orgullosamente inaugurada la reunión de parlamentarios locales para la armonización legislativa de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Enhorabuena y bienvenido.